Bueno, pues entonces en este momento yo quisiera, con todo cariño, con todo gusto, primero dar la bienvenida a todos los que están aquí presentes en este momento, que veo que, pues además de nuestro invitado especial, veo a Andrea, Angelita, Ángela María, Aparecida, que está desde Belo Horizonte, ¿estás, verdad? Pues bienvenida, Aparecida. Beatriz Jauregui, a Carmen Cecilia, a Clemencia, a Cris desde España, a Edi desde Nicaragua, desde su camita, que está enfermita, a Elian, bienvenida de nuevo, qué rico volverte a ver, Elian. A Felipe, que también es de Brasil, pero que está aquí en Colombia, bienvenido, Felipe. Muy bien. A Gloria León, a Ingrid Dayana Rivas, a Cecilia, no sé si estás en Brasil o en Argentina, a Juan Camilo, a la hermana Yamile Josefa, a Ali Mizar. Uriel, qué bueno saludarte. Yo sí te voy a presentar para también llenarnos de gratitud por tu presencia y el aporte de Margarita. Entonces, para todos sabemos que Uriel es jesuita. Lo que pueda decir, claro, va más allá de la persona, ¿no? Es jesuita con una formación pues tan larga como la de los jesuitas, filosofía, teología, espiritualidad. Hizo su licencia en Biblia en el Instituto Bíblico, Pontificio Instituto Bíblico, que diría al lado y como oyente de la palabra de los mejores maestros, y me atrevo a decir del mundo. O sea, la formación de Uriel en Biblia pues es muy profunda ahí. Y luego ya ha hecho su doctorado sobre la figura de Elías en la Javeriana. Entonces, doctor en Biblia, y de ahí esa sabiduría que él encarna en su corporeidad. Entonces, gracias. Para que demos gracias también. A Margarita no la conozco, pero entonces me imagino que es una mujer que ha hecho un camino muy interesante que lo refleja en su corporeidad y nos lo ha compartido. Hola Rosana, muchas gracias por la invitación y bueno, pues saludo a todas y a todos los que están conectados, pues muchas gracias por estar aquí en esta tarde acá en Bogotá, bueno, y en todos los lugares donde están, pues también les mando un saludo y bueno, yo estoy acá, listo. Pues muy bien, pues no se diga más, no se diga más. Te quería preguntar, desde aquí, desde donde te estamos viendo, ¿es que vas a compartir pantalla o desde el otro? Desde el otro. Ok, perfecto, porque desde el otro es desde donde puedes. Entonces, adelante, si quieres ya compartir tu pantalla, vamos a iniciar. Recordamos que la conferencia de hoy es un tema precioso y es un tema supremamente vigente siempre. El lugar del cuerpo, la espiritualidad y la vulnerabilidad. Entonces, adelante, querido Uriel, tienes la palabra. Ya está. Bueno, muy bien, pues y con el agradecimiento reiterado a ustedes por estar acá, pues voy a comenzar este diálogo que quisiera hacer con ustedes. En el diálogo primero que tuve con Rosana, hablábamos sobre la vulnerabilidad y cómo tocar este asunto de la vulnerabilidad, ¿no? Y la primera propuesta que yo tomé fue la de el cuerpo, ¿no? ¿Cómo podemos ver el cuerpo vulnerable? Que digamos es algo muy fácil de suponer, ¿no? El cuerpo es frágil, el cuerpo es material, está en continuo desgaste por un montón de razones. Sin embargo, la propuesta tenía que ver con cómo el cuerpo sostiene la espiritualidad nuestra. Y bueno, ahí hay un montón de presupuestos en nuestra visión religiosa cristiana y en otras visiones religiosas también sobre el cuerpo como aquella realidad pues, que frena el alma y demás. Digamos, las espiritualidades en ciertos sentidos suelen decir que lo que hay que hacer es
vencer el cuerpo, controlar el cuerpo, qué sé yo, ¿no? Y no nos encajaba muy bien esa idea. Adentrándome en el estudio de Etty Hillesum, pues me encontré con muchísimos pasajes en donde ella se pone en diálogo espiritual con su cuerpo. Como muchos de ustedes ya saben, Etty hace todo un proceso espiritual de crecimiento o de descubrimiento, ¿no? de la espiritualidad. Y una de las realidades donde eso se ve evidente es en la manera como ella trata a su propio cuerpo y el cuerpo de las demás personas que están en relación con ella. Voy a ir dando algunas pautas. Yo quise orientar la presentación sobre dos pilares que los iré discutiendo, y en la medida que vaya avanzando, los iré pues colocando como más en cuestión que en resolución, ¿no? Algo fascinante del estudio de Etty Hillesum es que deja muchísimas preguntas abiertas y no son realmente algo que uno diga, esto, ¿no? se soluciona de una manera unívoca también. La primera columna sobre la cual quisiera colocar esta reflexión es la presencia. En los escritos de Etty aparece mucho el concepto de paciencia también. Sin embargo, yo lo quise colocar en esta definición de la presencia porque el cuerpo inicialmente es eso, ¿no? Es el que está, ¿no? Lo que está, en donde cada uno de nosotros y de nosotras está, ¿no? Entonces es presencia. Hay un detalle, y lo han mencionado por ahí, lo escuché en alguno de los coloquios anteriores, y es que para Etty lo humano es algo que hay que decir y algo en donde hay que permanecer, ¿no? La presencia es en lo humano. Ella cuenta historias de su vida muy cotidiana, ¿no? De crisis que son muy corporales, ¿no? Que fui al dentista y bueno, es toda una crisis ir al dentista, ¿no? Pero tiene que ver con eso, la definición del cuerpo y la percepción del cuerpo. En ese manifestarse del cuerpo como presencia es donde ella coloca la paciencia. Entonces ella dice, bueno, el espíritu está en la poesía. La paciencia nos lleva a encontrar a Dios, un Dios que está madurando, que está creciendo, que está gestándose, y lo dice en la introducción del libro quinto, hace esa mención a la espera, a la paciencia y a hacer que Dios crezca o que Dios se geste, ¿no? Como un bebé en el vientre de una madre. El elemento es muy diciente para nosotros, obviamente, porque Etty está construyendo algo dentro de ella misma y no es realmente conceptual, ¿no? Como lo pudiéramos pensar, es decir, estoy construyendo el concepto de cómo es la poesía o cómo funciona la poesía. Yo podría decir que ella utiliza la poesía o se vale de la poesía para leerse a sí misma. Y es lo que en distintas líneas de espiritualidad nosotros llamaríamos la contemplación. La contemplación no es, digamos, algo que se hace hacia afuera, como yo voy a ver el mundo y la naturaleza, sino voy a contemplar lo que yo llevo por dentro, en el lugar donde estoy, que es mi propio cuerpo. Y a partir de esas lecturas, entonces construye la espiritualidad. Entonces, el primer elemento que yo encuentro en estas descubiertas mías de la experiencia de Etty es el cuerpo. El cuerpo como lugar de lectura de la poesía.
para nosotros hablar de contemplación, entonces, es qué es lo que está escrito dentro de nosotros para poder decir o para poder hablar de contemplación en el mundo. Ese sería el primer elemento que me parece significativo, ¿no? La presencia del cuerpo como lugar de lectura, la presencia de la poesía como posibilidad de lectura de el espíritu en el cuerpo, y son las confesiones que ella hace, ¿no? Cuando está ya acercándose a su final, Eti está arrinconada, físicamente arrinconada, en parte por la enfermedad, en parte pues por la detención en el campo de concentración, y ella lanza, ¿no? Como un salvavidas a la realidad humana que ella está viendo allá afuera. Es decir, si no tiene constituido su cuerpo, no puede decir, no puede dar, ¿no? expresiones de salvación. ¿A qué me refiero? Me refiero a que ella considera que su cuerpo, en esa fragilidad que se le deshace, ¿no? es un cuerpo en medio de muchos cuerpos, una voz en medio de muchos silencios. Ella puede hablar sin necesidad de gritar de dolor, aunque lo esté sintiendo. Ella puede despertar ese sentido físico y desde ahí mover corazones. Entonces es como ir en distintas etapas, ¿no? La etapa del cuerpo que siente y permanece, está ahí, no es presencia. La etapa del corazón que es capaz de mover. Entonces podríamos decir, como en dos definiciones, ¿no? El cuerpo sostiene y el corazón mueve. Ella habla en una parte, dice el pedazo de Dios, ¿no? Y es muy bonito porque dice, no hay ningún poeta oculto en mí. En realidad sí está, ella es una poeta. Tan solo un pequeño pedazo de Dios que puede convertirse en poesía. Y un campo necesita un poeta, alguien que experimente la vida incluso allí, como un bardo, y que sepa cantarla. Cuando ella habla de un pedazo de Dios, podríamos entender es un pedazo de su cuerpo, de su corazón y de su espíritu que comprende esa realidad donde otros están completamente deshechos. Bien, ese sería el primer pilar, el de la presencia. Contemplar nuestro cuerpo como el lugar donde Dios va madurándose. Para nosotros en la dimensión cristiana debería ser algo bastante espontáneo decir que Dios está creciendo o gestándose en nuestro cuerpo, pues porque estos son los diálogos iniciales en el Nuevo Testamento, ¿no? Es María, es Isabel gestando en el vientre a Jesús, a Juan el Bautista. Hay un pasaje lindísimo en el Evangelio de Lucas, que tal vez, si me da tiempo, lo comento más adelante, en el que María, ya embarazada, va a visitar a Isabel, ya embarazada, y las dos se encuentran y el encuentro es lleno de alegría, ¿no? Es lindísimo ese pasaje, porque son dos mujeres embarazadas y el diálogo de ellas es que el niño en mi vientre saltó, ¿no? Entonces, es un diálogo de cuerpos, ¿no? Ese movimiento del que habla Eti en el inicio del libro quinto se refiere muy cercanamente a esos pasajes en los que se manifiesta que el niño Jesús va creciendo, ¿no? Primero en el vientre de su madre y después en su hogar en Nazaret. Bien, oye, avanzando, el siguiente pilar que colocaré aquí para el diálogo es el de la dignidad. Yo armé este concepto a partir de un pasaje de San Pablo, que es conocidísimo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, Pablo habla de su fragilidad. Y lo llamativo es que Pablo está hablando con los corintios tratando de decirles
si yo soy creíble por algo, es por la fragilidad con la que yo me les presento a ustedes. No son mis argumentos, no es mi autoridad que me la haya dado alguien, aunque Dios sí me la dio, qué sé yo. Es mi fragilidad. Y con esa fragilidad yo puedo argumentar y pararme delante de ustedes mejor que cualquier otro apóstol. Ese argumento de la fragilidad de Pablo es la que me hizo reflexionar sobre el concepto de vulnerabilidad. El primer versículo que ustedes están viendo ahí es el versículo 6. Esto es segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Dice San Pablo, pues Dios, que dijo que de tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Ese versículo podría ser, digamos que teológicamente bastante complejo, ¿no? Pero ahí hay dos elementos y a mí me parece que ese versículo es la conclusión de la reflexión que Pablo va a presentar. Es decir, Pablo entra por la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Nosotros, en nuestro propio diálogo con nuestro cuerpo, muchísimas veces estamos en tinieblas. Cuando el diálogo se completa, todo resplandece y hay luz, ¿no? En el inicio también del cuaderno quinto, Eti habla de una claridad que lo transforma todo. Ella también está muy en sintonía con esto que está declarando acá Pablo. Pablo dice que resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Es decir, Pablo está diciendo, yo ya entendí de qué se trata esto. Y se los estoy diciendo desde el corazón, es decir, les quiero mover el corazón. Él sabe que ese argumento no va a ser suficiente. Pero lo que viene después va a ser la construcción de lo que sí es capaz de sostenerle el argumento, literal, la fragilidad del cuerpo. En Eti, yo encontré, bueno, debe haber un montón de pasajes, pero encontré uno en el que, así como Pablo habla de nuestros corazones iluminados y del conocimiento de la gloria, Eti habla del corazón pensante. El corazón pensante, digamos, técnicamente es difícil de sostener, es decir, los corazones no son para pensar, no son para sentir, pero ella lo coloca en ese término, dice, esto es 3 de octubre de 1942. Concédeme ser el corazón pensante de los barrancones. Y esto es lo que quiero ser de nuevo. El corazón pensante de todo un campo de concentración. Otra vez, digamos, no es una poesía superficial, sino es algo que Eti puede decir porque su cuerpo le sostiene ese argumento. Es decir, ella está padeciendo lo que todos están padeciendo ahí. Entonces, le da el sufrimiento de su propia existencia física, le da para decir, yo quiero ser el corazón pensante. Ahora estoy tendida aquí, tan paciente, vuelve el concepto de la presencia, ¿no? Del permanecer, tan paciente y tranquilamente que me siento ya un poco mejor, no fingiendo, sino sintiéndome realmente mejor. Entonces, la base que sostiene una declaración de estas, de el corazón iluminado y el conocimiento profundo de Dios, es una base corporal. Eti lo plantea desde el campo de concentración y, bueno, ¿quién puede argumentarle a alguien que está hablando desde una situación así? Continúo leyendo a San Pablo. Perdón, me estaba saltando el versículo 7. El versículo 7 es, digamos, el más conocido de todos, ¿no? Que de hecho es el que suele inspirar más comentarios. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Este versículo, aunque es muy bonito, ha sido interpretado como en un tono moralista, y en esa versión moralista, el cuerpo es como el estorbo.
el estorbo de la presencia de Dios. Entonces somos portadores del Señor, pero pues este cuerpo que lo sostiene se está rompiendo. Y como se está rompiendo, entonces, qué desgracia, ¿no? Yo considero, y me parece que esa es la argumentación de Pablo, que él está diciendo exactamente lo contrario. Ese cuerpo que nosotros somos es la dignidad donde reside la presencia de Dios, ¿no? Y vuelvo otra vez al concepto de presencia. Entonces, lo grande de ese recipiente es que es frágil, que es vulnerable. Y ahí es donde comienza, digamos, la argumentación de Pablo de por qué él ha entendido la presencia de Dios que le ilumina el corazón y que le da el conocimiento. En palabras del Antiguo Testamento es esa dignidad la dignidad del barro, ¿no? En el Salmo 8, en otra frase así famosísima de la Biblia, se pregunta el salmista, dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, ¿no? Para que Dios se acuerde de él. Bueno, el hombre es eso, es esa vulnerabilidad y dignidad al mismo tiempo. Digamos, la vulnerabilidad no tiene solución, tiene dignidad. Y ahí es donde reside la primera respuesta de Pablo, y considero yo que Eti está haciendo exactamente el mismo movimiento. Tendríamos que averiguar si Eti leyó a Pablo, pero esto no solamente está en Pablo, sino en muchos otros pasajes de la historia de la espiritualidad del mundo. Bien, voy avanzando. El siguiente versículo es el verso 8, el 9 y el 10 están en un bloque lindísimo. A mí personalmente estos tres versículos me gustan más que el anterior, ¿no? El anterior es la imagen de la vasija de barro que está sosteniendo algo que no puede sostener. Pero acá la vulnerabilidad tiene nombres, y nombres bien concretos que nos pueden dar una respuesta. La vulnerabilidad no tiene solución y por eso es fecunda. Dice Pablo, ahora sí leo el texto. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Yo considero que Pablo no está inventándose una categoría teológica ahí. Él está hablando que su cuerpo físico está reventado. O sea, más adelante, en la misma segunda carta a los Corintios, él va a decir que lo atracaron, que lo golpearon, que lo asaltaron, que lo engañaron, que lo tiraron a un foso. Dice de todo. Físicamente fue muy maltratado. Lo llamativo aquí es que él dice que esa vulnerabilidad lo lleva a un fondo donde él no puede resistir. Y por alguna extraña razón, nosotros ya sabemos cuál es esa extraña razón, Pablo no se revienta. En los diálogos o en las confesiones de Eti, lo que vemos nosotros es un ser humano que descubre que cada vez está desarmándose más, pero que no se va a reventar. Y la desesperación en sus últimas confesiones es, yo quisiera comunicarle a la gente eso, que no se van a reventar, pase lo que pase, ¿no? Y no es, digamos, que algo que no tenga una argumentación. Su argumentación es lo que ella está construyendo desde su cuerpo. Entonces, la espiritualidad está ahí. En algún pasaje Pablo dice que el amor lo sostiene todo, ¿no? El amor lo soporta todo, ¿no? Bueno, yo creo que ese soporte está hecho de carne, ¿no? Y de ahí en adelante es donde el corazón puede reposarse y demás. Bueno, sigo avanzando. Les leí el versículo hasta el 10. En el siguiente bloque, que ya es el cierre del pasaje, en el versículo 11 dice, porque nosotros que vivimos, y esto es importante, la vulnerabilidad permite
jugar con la muerte en un sentido positivo y sonreír en la cara de la muerte. Y dice Pablo, nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, pero ni nos reventamos ni nos morimos. Es decir, podemos mirar a la propia muerte con una sonrisa de paz, ¿no? Y eso es lo que construye, hablando del primer concepto, es lo que construye la paciencia también. Bueno, sigo leyendo. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Esto literalmente es cuerpo. La vida de Jesús se manifiesta en el cuerpo mortal de Pablo, ese que cuando se muera se va a podrir y se le comerán los gusanos. O sea, es de las expresiones más literales que Pablo tiene. Y termino el versículo 12. Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. En ese versículo final está Eti más que calcada o reflejada, ¿no? Ella quiere transmitirle a las mujeres que están a su alrededor esa experiencia de contemplación de la belleza que tiene en ese lugar horrible, en esa situación de desesperanza y demás. Ella está contemplando la belleza. Y esa es, digamos, la declaración de Pablo acá, ¿no? Es decir, la muerte está obrando en nosotros y nos la tragamos como venga, porque nosotros sabemos que la vida permanece en ustedes, ¿no? Entonces, ahí, digamos que habría una siguiente indicación y es, la vida mía es viva si genera una relacionalidad hacia la otra persona, hacia el otro que está delante de mí en una crisis que yo no alcanzo a sentir completamente. La supondré porque está en el mismo lugar y está sufriendo lo mismo, pero no me puedo meter en sus carnes para sentirla. Entonces, Eti habla desde el sufrimiento que ella está viviendo, ¿no? Y bueno, aquí retomo otro elemento. En el 16 de diciembre también dice, 16 de septiembre del 42 dice, ella está en esa contemplación de, bueno, ¿yo qué hago con esta vulnerabilidad que me gana? Y dice, dejad que sea un trozo de vuestra alma, dejad que sea el barrancón de acogida para lo mejor que hay en vosotros. No necesito hacer mucho, solo quiero estar presente. Dejad que yo sea el alma de este cuerpo. Y esa contemplación de ser el alma de un cuerpo roto, para ella es la contemplación de la belleza. Y bueno, ahí tendríamos otro tema para desarrollar en otra tertulia. Considero yo que lo que Pablo hace no es, digamos, una estrategia argumentativa para convencer a los corintios. Lo que Pablo hace es hablar desde la desnudez en la que él se encuentra. No tiene argumentos contra los corintios. Ya no le da. Él se da cuenta que los corintios, con su cerrazón y con su desconsideración, lo están desnudando y Pablo se está reventando. Y él les dice, si yo tengo algo que ustedes no me van a refutar, es este cuerpo hecho pedacitos. Y desde ahí les voy a hablar. Otro elemento que tendríamos que considerar y nos ayudaría a entender con el cuerpo, si Eti puede pensar con el corazón, nosotros podríamos entender con el cuerpo también. Entonces, perdón que aquí me enredé con un cable, ya. Lo que les voy a proponer en estos minutos que tenemos por delante es cómo hacemos nosotros para cultivar nuestra espiritualidad desde el cuerpo. No se trata simplemente de que nuestro cuerpo esté bien, sino que nuestro cuerpo esté en esa disposición de mover el corazón. ¿Cómo hacemos eso, no? ¿Cómo hacemos para cultivar una espiritualidad desde el cuerpo y hacia los cuerpos de las demás personas, ¿no? Que es lo que Eti en sus puntos más profundos de espiritualidad hace y quiere permanecer haciendo. Entonces yo para esta parte traje una amiga mía que les va a contar
sobre la espiritualidad del cuerpo. Entonces quiero presentarles a Margarita Telles. Ella es profesora de yoga, les va a contar de su experiencia espiritual y les va a proponer cómo hacer para cultivar una espiritualidad del cuerpo. Entonces no me extiendo más y le doy la palabra aquí a mi amiga Margarita. Bueno, buenas tardes. Muy agradecida de que Uri me haya invitado a este espacio y muy agradecida de que ustedes puedan también compartir conmigo, que me permitan estar acá en esta tertulia. Pues bueno, les voy a mostrar básicamente, vamos a cambiar aquí de presentación para poderles mostrar lo que les tengo preparado para hoy. Listo. Y pues poderles ir hablando un poquito más en base en lo que está preparado. Bueno, entonces, lo primero, pues presentarme con ustedes. Mi nombre es Margarita Telles. Yo soy profe de yoga, también soy antropóloga. Bueno, vivo con un perrito que se llama Bruno. Me encanta, por aquí estaba. Me gusta mucho la música, la bici y pues también compartir estos espacios de espiritualidad, de crecimiento. Se los cuento porque creo que pues como que ahí está integrado también el cuerpo en muchas de las cosas que me gustan, de lo que hago. Y pues específicamente les voy a hablar de algo que me gusta mucho y que también enseño, que es el yoga. Y pues como para hacerles un resumen muy general, el yoga está basado en la filosofía de los 8 pasos, que digamos que algo que podría como darnos una idea general de lo que es el yoga, es que estos 8 pasos van como marcando el proceso que realiza el practicante, que tiene como, digamos, fin último, la unión con la divinidad, con también de alguna manera con el otro, ¿sí? Con la vida. Y lo que me gusta mucho de traer los 8 pasos a este espacio, perdón, no sé si es que no me están escuchando, pero acá en las diapositivas no voy a activar el micrófono porque se nos empieza a ver. No te preocupes que sí te estamos escuchando. Ah, bueno, es que me llegó como una solicitud de que activara el otro micrófono, pero ya. Bueno, entonces en los 8 pasos, lo interesante, lo que me parece interesante de traer estos 8 pasos es que estamos hablando de conexión espiritual, pero como lo vamos a ver ahorita, todo el tiempo se está involucrando el cuerpo. Entonces, esos 8 pasos empieza por algo que se conoce como los yamas, que son, primero que todo, como una serie de principios morales que más allá de que los tomemos como unas reglas que a veces se han interpretado de esta manera, lo que digamos que el punto de partida es que empecemos a ver cómo esos principios morales de alguna manera son la base de nuestra práctica o de nuestro proceso espiritual. Los voy a mencionar así como muy rápidamente. Uno de esos es no violencia, veracidad, honestidad, manejo de la energía sexual, y el otro es no acaparar, ¿sí? Específicamente, casi que la práctica de yoga se basa como en ese primer principio, que es ahimsa o no violencia, y se refiere justamente a que si nosotros vamos a empezar a trabajar con el cuerpo, pues primero debemos cultivar esa posibilidad de ver cuándo estamos tal vez agrediendo a nuestro propio cuerpo y cuándo también estamos generando violencia o agresión hacia otros seres o hacia otras personas. Eso con el fin de que nuestra práctica o de que nuestro proceso no se convierta también en algo más que esté aportando a esa agresión o a esa violencia, sino por el contrario que nos permita darnos cuenta de cuándo nos estamos generando ese sufrimiento o esa agresión y cuándo también de pronto estamos recibiéndolo de otra persona o de otra situación en la que estemos.
Ese es el punto de partida y creo que es muy importante señalarlo porque pues vamos a ver en los otros procesos, principalmente en el tema de hacer las posturas de yoga, que a veces como que de alguna manera estamos en posturas que nos generan dolor, que van a traer cierta como contradicción con, con este deseo de quiero hacer una postura para generar un bienestar, pero me está doliendo, me cuesta, es difícil. Entonces acá el principio fundamental es la no violencia, es poder reconocer, bueno, esa postura o eso que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo desde qué conciencia o desde qué fundamento, ¿no? Entonces esos principios morales son principalmente como la base de nuestra práctica. Después vienen los niyamas, que son observancias personales, que a mi modo de ver son como los procesos que podemos activar para justamente empezar como a profundizar en nuestro proceso espiritual. Entonces uno de esos es pureza, el otro contentamiento, esta austeridad, autoconocimiento y desprendimiento. De alguna manera, como que lo que nos está invitando estos niyamas es a que empecemos a cultivar, como por ejemplo, yo puedo tener una pureza de mente entendida en el sentido, por ejemplo, de qué cosas hacen que mi mente esté perturbada, tal vez qué imágenes, tal vez la estimulación de mis sentidos que genera. Entonces empezar a cultivar esos procesos que me ayuden a tener una limpieza en los pensamientos, que puede ser más entendida como ese orden en mi cuerpo, o en mi mente, o en mis prácticas espirituales, etc. Entonces, si nos quedáramos en cada principio o en cada observancia, nos tomamos mucho tiempo y la idea es pasarlo un poquito más rápido. Esos procesos que acabo de mencionar, los niyamas, y de alguna manera también los yamas, siempre van a estar presentes cuando yo me relaciono con las posturas de yoga, que son las asanas o posturas de yoga para meditar. Entonces, las posturas están diseñadas para que generen un efecto terapéutico en nuestro cuerpo, como por ejemplo una torsión, me ayuda a estimular los órganos digestivos, a que se active la digestión, a que funcione mejor mi cuerpo, pero siempre va a tener como el fin principal va a ser el de poder ir hacia la meditación, de la que ya vamos a hablar más adelante. Y para eso, pues justamente necesitamos estar abiertos a la posibilidad de conocernos más, de reconocer nuestro cuerpo, las sensaciones, de darnos un espacio en el momento en que podamos hacerlo, por ejemplo, del día o de nuestra práctica, para que podamos ir hacia eso que sentimos, a trabajar en todos esos aspectos que mencioné antes. Y eso también va a estar relacionado con algo que, bueno, conocemos que es como el sistema energético, donde no solamente hablamos de la energía como, digamos, el calor que puede sentir nuestro cuerpo en una postura, sino también la energía que se necesita pues para que estemos vivos, para que tengamos nuestro espíritu de alguna manera esté habitando este cuerpo y que se manifiesta de muchas maneras, a través del pensamiento, a través de la energía que tenemos en nuestras relaciones, ¿sí? Y creo que ese es un aspecto un poco sutil del cual es difícil hablar en términos de ponerlo como muy concreto, decirles como esto específicamente es la energía, pero sí en el momento en que nos empezamos a relacionar con nuestro cuerpo, empezamos a darnos cuenta que hay algo más allá que solamente como ese contacto con la materia o con la carne. Y para el yoga es muy importante ese reconocimiento de la energía, de cómo funciona, tanto en acciones vitales como en la respiración, como en la digestión, para que podamos de alguna manera también generar ese respeto hacia ese sistema energético de nuestro cuerpo, permitir que funcione mejor y por supuesto que en el proceso de autoconocimiento podamos también tener como esa información que nos da el sistema energético de nuestro cuerpo acerca de los procesos que vayamos viviendo, ¿sí?
Entonces, acá, bueno, esta es, digamos que la forma de relacionarnos desde el yoga con el sistema energético es desde la práctica de los pranayamas, que son específicamente prácticas de respiración. Y pues bueno, de eso también vamos a hablar un poquito más adelante, lo vamos a vivir un poquito. También está otro proceso que se llama pratyahara, que es el control de los sentidos, entendido más como el hecho de que los sentidos están ahí para percibir estímulos, ¿sí? Entonces, como dependiendo de los estímulos en los que yo estoy expuesta o expuesto, o en los que yo le doy a mi cuerpo, según esos estímulos, pues voy a tener unas reacciones, ¿sí? Y va a estar de alguna manera mi cuerpo, mi mente involucrada con esos estímulos, como por ejemplo cuando nosotros estamos mucho tiempo viendo una pantalla del celular y estamos todo el tiempo pasando imágenes, ¿qué genera eso en nuestra mente? Entonces, más allá de entender el control de los sentidos, como ese control de no sentir, que a veces ha sido interpretado de esa manera, es más como qué estímulos le estoy dando a mis sentidos y la calidad de esos estímulos pues va a generar un efecto en mí. ¿Cuál es el efecto que yo quiero generar? Si lo que estoy buscando es justamente salud, bienestar, si hablamos pues como de lo que la gente normalmente busca en yoga, y si ya lo vemos por el lado espiritual, pues también qué estímulos le doy a mi cuerpo para justamente ir hacia esos aspectos espirituales que yo quiero desarrollar. Tenemos el otro proceso que es dharana o concentración, y pues ese se refiere más a las capacidades que yo voy desarrollando, tanto desde el cuerpo como desde la mente, para poder meditar y para poder ir a otras prácticas meditativas, pues también podríamos decir que la oración, ¿sí? La contemplación. Y bueno, eso integra como muchas otras cosas, como técnicas que hay de concentración, para que podamos justamente ir hacia una meditación profunda, donde nos relacionamos con diferentes conceptos, que pues va a depender mucho de lo que cada persona quiera desarrollar o lo que quiera abrirse. En la práctica de yoga específicamente, pues muchas veces hablamos del agradecimiento, de cómo las emociones están así generando algo en mi cuerpo. También desarrollamos la meditación en torno pues a la autorrealización o a la conexión con Dios, con la divinidad. Y eso va muy orientado a la última etapa de los 8 pasos, que es el samadhi o la iluminación. De la iluminación o de los procesos de iluminación se habla en diferentes prácticas espirituales. Digamos que las dos que para mí se conectan mucho es el budismo y el yoga, que de alguna manera hablan como de llegar a un estado de realización personal, espiritual, como al máximo estado de realización espiritual y personal. Pero acá específicamente en el yoga tiene que ver con el desarrollo de amor y la conexión con la divinidad. Entonces, bueno, todo este recorrido de los 8 pasos, para decir que es un proceso espiritual, pero que en el cual todo el tiempo está presente el cuerpo y está presente justamente para que reconozcamos que ahí está presente nuestra humanidad. Entonces, como yo lo relaciono un poco con lo que dice Uri, es como todo el tiempo estar muy conectados con lo que se va presentando en nuestro cuerpo, con la presencia en el cuerpo. Y por supuesto, todos estos procesos no se toman como un paso que se debe seguir consecutivamente, sino son los procesos que va a vivir un practicante o una persona que se relacione con este proceso de los 8 pasos o este camino de los 8 pasos en diferentes momentos. Entonces, la invitación que yo les quiero hacer es a que trabajemos, perdón, hagamos una práctica muy chiquitita donde vamos a hacer 3 procesos que son una asana, una postura de yoga, vamos a trabajar en la respiración y vamos a hacer una meditación. Entonces, la invitación es a que se ubiquen cómodamente. Bueno, realmente yo puse acá asana,
porque mi idea inicial era que hiciéramos una postura de yoga como la que aparece aquí en la imagen, que es una postura que se conoce como Swastikasana o postura fácil. Si alguna persona puede hacerlo en su casa o en el espacio en el que se encuentre, súper bien. La idea es que se ubique con las piernas cruzadas y se siente sobre el suelo, con un cojincito debajo, mucho mejor para que no les vaya a doler los glúteos ni la zona lumbar. Pero como sé que la mayoría de personas está sentada, pues lo que vamos a hacer es sentarnos en la silla donde estemos, buscando llevar la espalda bien pegadita a la silla, que podamos tener ese apoyo, ese soporte de la silla, ¿listo? Y si alguna persona decide hacerlo en el piso, que igual pueda colocar la espalda contra la pared si siente dolor en la espalda, y si no, pues entonces no es necesario, ¿listo? Y vamos entonces a irnos ubicando en esa postura y vamos a cerrar nuestros ojos. Yo voy a cerrar acá dejar de compartir. La idea es que en este momento podamos concentrarnos más en nosotros que en el computador, en el celular. Entonces busquen estar cómodos y tener los dispositivos electrónicos. Vamos a dejar nuestro cuerpo de la manera más cómoda que podamos en la posición que hayamos adoptado. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a empezar por describir para nosotros mismos y para nosotras cómo nos sentimos en esta postura. Describiendo las sensaciones, tal vez describiendo la posición de nuestro cuerpo. Podemos ir a detalles como la temperatura que tenemos, si hay alguna tensión, si hay descanso en alguna zona del cuerpo. Tratamos de describir qué sensaciones percibimos en este momento. Sin rechazar, sin juzgar. Eso que en este momento para nosotros es nuestra postura, es nuestro cuerpo, son las sensaciones que aparecen. Y vamos a registrar también qué imágenes están en nuestra mente o qué pensamientos se manifiestan. Como haciendo una fotografía de nuestro cuerpo en este momento. Ahora vamos a ir juntando nuestras manos y vamos a hacer fricción en las manos, generando mucho calor en nuestras palmas. Y con nuestras manos calientitas vamos a empezar a pasar por nuestro cuerpo de manera libre, como si por primera vez estuviéramos tocando nuestro cuerpo. Podemos hacerlo con las yemitas, con la palma, podemos acariciar, podemos ir palpando y vamos a empezar a crear una imagen de nuestro cuerpo a partir de ese contacto que tenemos con nuestras manos. Y registramos la información que nos da nuestras manos sobre nuestro cuerpo, tal vez sobre el calor, las texturas, sobre la superficie de nuestro cuerpo, la silueta de nuestro cuerpo. Vamos identificando, reconociéndonos. Pasamos tal vez por zonas que normalmente no tocamos de nuestro cuerpo y nos damos el espacio para sentir a través de nuestras manos ese contacto. Podemos pasar por el rostro, la cabeza, nuestro cuello, nuestro pecho,
el vientre. Y de alguna manera, a través de ese contacto que estamos generando con nuestras manos, estamos diciéndonos a nosotros y a nosotros mismos que estamos presentes, habitando este cuerpo, que eso que sentimos somos nosotros mismos, nosotras mismas. Volvemos a dejar nuestras manos relajadas sobre los muslos y vamos a buscar una postura en la cual podamos sentir nuestro pecho libre, que no esté comprimido. Podemos llevar hombros un poquito hacia atrás, suavemente, sin colocarlos rígidos. Podemos descargar un poquito el peso de los hombros hacia abajo, buscando que no se recojan. Ajustamos nuestra espalda, buscamos que la cabeza esté cómoda, relajamos nuestras piernas y aquí vamos a sentir el contacto de nuestro cuerpo con el espacio en el que nos encontramos, sintiendo tal vez el contacto de los pies con el suelo o de las piernas con el suelo, de las piernas con la silla, de la espalda, si es con el sillín, con el espaldar o con la pared. Sentimos el contacto de las manos con nuestros muslos. Y ahora con cada exhalación, cada vez que soltemos el aire, vamos a dejar que nuestro cuerpo se relaje un poco más hacia esas superficies que nos sostienen. Inhalamos, tomamos aire y en la exhalación, cuando soltamos el aire, dejamos que el cuerpo sea soportado un poco más por el suelo o por la silla. Y mentalmente vamos a contar 5 respiraciones con cada exhalación, dejándonos soportar un poquito más por el espacio en el que nos encontramos. Llevamos suavemente nuestra palma izquierda sobre el pecho y nuestra palma derecha sobre el vientre, sin hacer ninguna presión en nuestro cuerpo, solamente palpando también estas zonas. Y respiramos normal a nuestro ritmo, sin retener ni empujar. Registramos a través de las manos cómo es el movimiento respiratorio. Y sin retener ni empujar, vamos a empezar a profundizar un poquito más cada inhalación y cada exhalación. Tratamos de prolongar un poco más esa entrada del aire y de prolongar un poco más esa salida del aire sin retener ni empujar para respirar.
Permítete disfrutar, reconocer, sentir tu respiración. Y vas a permitir que se exprese a través de tu respiración eso que tal vez necesitas. Y tal vez necesitas descansar. Vamos a soltar un poquito más el aire, a profundizar un poco más esa salida del aire, descargando tensión, descargando un poco esa energía que pueda estar estancada, tal vez esa presión que sintamos por alguna sensación. Si necesitamos generar apertura, espacio interno, tal vez energía, vamos a inhalar profundo, prolongar un poco más esa entrada del aire, como de alguna manera chupando el aire, trayéndolo a nuestro cuerpo, alimentándonos, y en conexión con eso que necesitamos cada uno, vamos profundizando la inhalación o la exhalación. Si sientes la necesidad de prolongar tanto la inhalación como la exhalación, lo puedes hacer. Y nos vamos a regalar estos últimos minutos para conectarnos con la respiración como una forma de escuchar eso que se manifiesta en nosotras y en nosotros, eso que se manifiesta en nuestro cuerpo, ya sean sensaciones, tal vez emociones. Y en vez de rechazarlo o callarlo, vamos a dejar que hable internamente. Escuchamos a través de esas sensaciones, del contacto con nuestro cuerpo y de la presencia. Y vamos recogiendo con una palabra o con una frase eso que queda en nosotros de la experiencia, esa experiencia que percibimos a través de nuestro cuerpo en este momento, que nos comunicó. Agradecemos por lo que queramos. Cuando estemos listas y listos, podemos ir abriendo nuestros ojos, dejando las manos nuevamente sobre los muslos. Si queremos sacudirnos un poquito, movernos, lo podemos hacer. Bueno, muy bien, no nos extendemos más. Le agradezco muchísimo a Margarita, bueno, ya la conocieron y espero que próximamente la tengamos en el grupo de ETI también. Rosana, muchísimas gracias, y a todas y a todos los que estuvieron en la conexión hoy, pues también un agradecimiento especial. Tienes la palabra, Rosana. Uriel, muchísimas gracias a ti.
me queda sonando el nombre de este momento, de esta tarde, ¿no? El cuerpo como soporte espiritual de nuestra vulnerabilidad. Tú decías algo muy bonito al comienzo. La vulnerabilidad no tiene solución, tiene dignidad, es fecunda. Y creo que es como el referente base para quedarnos con ello en nuestro corazón. Existen en el mundo muchísimas tradiciones espirituales y una de ellas justamente es la tradición de Oriente y la que nos trajiste hoy a través de tu amiga Margarita, del recurso del cuerpo en el proceso espiritual humano, ¿verdad? Que igualmente, fíjate cómo en la tradición occidental cristiana, también paulatinamente hemos estado aprendiendo a integrar el cuerpo en el proceso espiritual desde nuestra vulnerabilidad. Y yo creo que ahí es donde está la maestría de Eti, ¿no te parece? Sí, ciertamente. Y bueno, creo que hay muchos diálogos ahí por desarrollar. Margarita decía ahora, bueno, una de las etapas finales es la de expresar el amor. Y bueno, a ese punto es al que llega Eti, ¿no? Entonces sería bueno en nuestro proceso espiritual personal y comunitario también, como hacer esa reconstrucción, o sea, ¿qué es lo que sostiene el amor? Y no es una reflexión intelectual, ¿no? Sino una construcción que viene desde abajo, ¿no? De eso que tú decías al principio, de vulnerabilidad, es la dignidad que es fecunda al mismo tiempo, y la vulnerabilidad no es el problema, ¿no? Sino es la semilla que se va rompiendo y va germinando, ¿no? ¿Hacia dónde va? En la experiencia de Eti nos apunta, eso va hacia el amor, ¿no? Pero no el amor como concepto, sino como una construcción de lo humano. Exactamente. Fíjate que yo me pongo a pensar quién es Eti, ¿no? Y Eti es cuerpo, es corporalidad, es sensualidad, es erotismo, es todo eso junto y es búsqueda, y es ansia y es anhelo, y todo eso se conjuga en ese sub y baja, en esa oscilación permanente de su ser y de su existencia, en esa búsqueda profunda espiritual. Y cuando ella descubre un gesto corporal muy occidental y muy cristiano nuestro, el gesto de ponerse de rodillas es un gesto corporal, es el cuerpo el que se manifiesta. Y aquí me encuentro con este trocito, aquí en la página 631 del cuaderno 6 de Eti, cuando ella dice: así quiero arrodillarme y levantarme yo cada día, sola en mi habitación. Quiero santificar todo lo que me sucede en estos momentos. Quiero santificar el fracaso, la decepción y el abandono. No hay pobreza que no sea también abundancia cuando se le toma seria y dignamente y no se la convierte en fastidio y no se le deja a merced del resentimiento. Esto está basado también en una carta que ella en ese momento transcribe de Rilke, que es su lectura preferida, y la manera como ella va encontrando en sus gestos corporales, en sus dolores, en sus oscilaciones, paulatinamente también posibilidad y salida, hasta llegar a decir incluso: quiero partir mi cuerpo como el pan, para repartirlo entre los hombres porque tienen hambre. En esa expresión tan eucarística de un cuerpo que se parte, que se vulnera completamente en función de un otro, de los otros que en ese momento son los que están tan profundamente necesitados. Mi amiga Limizar, que tú también conoces, quería en este momento hacerte un reflejo. Por ahí me escribió, le estamos solicitando a Lee que active su audio y active su video, si eres tan amable, Lee. No, el reflejo no, es decir, solamente lo que tú dices tan bellamente. Realmente la corporeidad es el lugar por donde transcurre la espiritualidad, y desde lo de Margarita la expresamos a través y también acogemos. Es un intercambio a través de la corporeidad como templo,
lo de San Pablo me encantó, es que realmente la vulnerabilidad, que de pronto sin esa vulnerabilidad no seríamos capaces de espiritualidad, Tal cual. porque sí, sin tener esos vacíos, eso, no podríamos trascender con los brazos abiertos para acoger a Dios y la trascendencia. No sé si seríamos unos superhombres, no sé, pero la vulnerabilidad nos hace tan amantes, tan abiertos, como un vacío que necesita ser habitado. Y ahí está nuestra búsqueda de ser habitados, de ser habitados. Entonces yo te quería agradecer y lo mismo a Margarita, lo que nos compartes. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Lick. Y bueno, pues a todos otra vez, gracias. Yo creo que una de las tónicas nuestras de la vida es estar continuamente agradeciendo, ¿no? por la presencia de cada uno de nosotros aquí. Y creo que ha sido un buen espacio para recoger eso, ¿no? La presencia corporal que está en diálogo desde su vulnerabilidad, y el agradecimiento de saber que de un modo profundo pues estamos juntas, estamos juntos también. Gracias. Muy bien, Gracias, muy gracias. bien. Tenemos hoy en sala también a un amigo muy especial nuestro, a Mauro Díaz. Yo le voy a solicitar también a él, que está tan conectado con el tema del cuerpo y la espiritualidad, que desde su punto de vista nos dé un aporte, Mauro. Adelante. Buenas tardes. Qué pena, no tengo video. Tranquilo, Muy bien, buenas tranquilo. tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, Es que estoy en un aparato prestado y no tengo video en este momento, pero bueno, Se oye bien. estamos Se oye aquí bien. conectados. Efectivamente, pues agradecerle la invitación, maravilloso todos estos aportes. Yo quería simplemente pues como agregar que es el cuerpo al que tenemos que ponerle cuidado porque permanentemente nos está hablando. Debemos aprender a leer nuestro cuerpo y precisamente el cuerpo refleja mucho de nuestra espiritualidad. El cuerpo va mostrando lo que el pensamiento, los sentimientos, las emociones y la espiritualidad están gestionando. Importantísimo precisamente reconocer ese cuerpo y reconocer todo lo que él nos está hablando. O sea, para mí, el cuerpo es un libro abierto que nos habla de nuestro interior, de todo lo que somos, de todo el poder que tenemos, de toda esa magnificencia que está en nosotros y que se manifiesta, pero que tenemos que aprender a reconocerla. Creo que básicamente es aprender a leer nuestro cuerpo. Creo que eso lo hacía Eti en todas sus crisis. Ella lo manifiesta y cómo de verdad sí ella aprendió a leer su cuerpo porque había cosas, no solamente a leer su cuerpo íntimo, sino también a leer el cuerpo de los demás. Entonces creo que ella nos enseña un poco ese camino de conexión con el cuerpo para poder entender precisamente la espiritualidad y lo profundo del ser. muchas gracias, Mauro. Qué bien, así es. Gracias, Mauro. Creo que no tenemos otra opción para conocernos y amarnos que nuestro cuerpo, porque es lo que somos, ¿no? Y quizás, pues en Occidente, en nuestra tradición cristiana, ha habido como mucha resistencia para aceptar todo lo que implica que somos cuerpo. Y esa partecita creo que ameritaría más adelante mucha más reflexión, porque creo que todavía tenemos mucho por superar, por aprender, por reconocer, diríamos, por caer en la cuenta, literalmente caer, para descubrir toda la maravilla que nos puede revelar nuestro propio cuerpo y a través de él todo lo que nos habita, de manera que
ya eso permita la conexión profunda a la que estamos llamados, el anhelo, ese anhelo del que nos habla Eti y los testigos finalmente místicos, que nos lleva más allá, pero que pasa necesariamente por nuestra realidad corporal, sensorial y demás, ¿no? Entonces me parece que eso es muy importante, que lo tengamos supremamente presente, para no vivir como un poco con una cierta esquizofrenia entre corporal y espiritual, no, sino que podamos integrar, no ser bipolares en esa perspectiva espiritual, sino ser realmente uno, irnos haciendo uno. Yo creo que Eti, cuando inicia su itinerario, se revela no solamente bipolar, sino hasta tripolar, por lo que voy a indagar por ahí en lo que estaba leyendo. Pero resulta ser que poco a poco eso se va integrando y es simplemente desde la escucha, como bien lo dice Mauro, de su propia corporalidad, ¿no? Quizás nos queda esa invitación de aprender a escuchar nuestro cuerpo que tanto nos habla y que de pronto a veces no le hacemos caso, o que simplemente nos tomamos una aspirina, como hacía Eti en su momento. Ella se tomaba de a una hasta 15 aspirinas de una sola, ¿no? Y no permitía que su cuerpo le hablara y comprender eso que le decía. Antes de meter la medicina, examina qué está pasando contigo y qué te está diciendo tu cuerpo, ¿no? Es una cosa que vale la pena mirar, analizar y ver con la perspectiva y la paciencia y pues la sabiduría que nos va enseñando la vida misma, ¿no? En cada momento, que no es fácil. ¿Quién dijo que vivir era fácil? Pero pues que es parte de la vida. Uriel. Rosana, pues muchas gracias. Yo la verdad es que coincido plenamente con estos comentarios de hay que escuchar el cuerpo, hay tantas vías para escucharlo, hay que ir como en ese proceso de construcción de la escucha también, ¿no? Esto que mencionaba al principio, de dejar que Dios se geste en nosotros, es por medio de eso, ¿no? De los diálogos con el cuerpo también, ¿no? Y lo que tú decías, bueno, de que haya una unidad entre cuerpo y espíritu es primordial, porque en esas separaciones sufrimos y nos perdemos también, ¿no? En nuestras propias búsquedas. Entonces, ese sentido de unidad cuerpo-espíritu lo tenemos que trabajar desde ahí, ¿no? Desde la escucha de nuestro cuerpo también, ¿no? Como decía Mauro. Así es, Uriel. Por aquí veo voy a leer un poquito el mensaje que nos pone Aparecida. Y quiero también darle la palabra ahorita a Angelita. Permíteme, Angelita, leo el mensaje de Aparecida. Los escritos de Eti son muy fecundos, cuántas intuiciones. Gracias al padre Uriel, al profesor, a Margarita. Muy interesante la propuesta de la ponencia conjugada con una práctica de escuchar el cuerpo. Muchas gracias, dice Aparecida. Felipe Henderson nos dice, Eti asume el cuerpo como sensual en el sentido de sentirlo y contemplarlo, como sagrado en el sentido de ser un regalo de Dios, como arte, pues es bello, como alimento, pues es sirviendo a los demás que se alimenta a todos. Me hace recordar lo que dice Ansel Grun en uno de sus escritos, quien no se siente a sí mismo no puede sentir a Dios. Qué bonito. Quien no se ha experimentado a sí mismo no puede experimentar a Dios. Por eso la espiritualidad que Eti nos presenta es una espiritualidad del reconocimiento del cuerpo como un lugar de lucha. Luchando contra las vulnerabilidades es que llegamos a la dignidad. Qué aporte tan bonito, Felipe. Muchas gracias. Angelita, te doy la palabra y de pronto ahorita después, si nos da un espaciecito, a Felipe le podemos dar la palabra también. Entonces permíteme un segundito, ya te abrimos el micrófono, Angelita. No sé si ya puedes hablar. Angelita es profesora de la facultad. A ver si ahora sí. Ahí está. Ahora sí parece. Vale. Ya creo que me escuchan. Bueno, Sí, muchas se escucha. gracias, Rosanita, Margarita, Uriel y a todos, que esto lo construimos juntos. Quería contarles que a mí me sorprendió el título de la tertulia de Uriel, porque claro, con la formación que tienes, Uriel, mi primera imaginación fue
vas a hablar de una mujer del Antiguo Testamento, por ejemplo, Esther, y la vas a relacionar con él, ¿no? Entonces, cuando hablaste lo del cuerpo, me pareció, además el título me pareció increíble, pero también me acordé que en el semero tú dijiste, creo que es la primera sesión, que una de las cosas que más te llamaba la atención era esto del cuerpo, ¿no? Entonces, pues me pareció curioso. Quiero preguntarte, y bueno, preguntarle a Margarita también, ya que están en Vina, ¿cómo hace un cuerpo en un campo de concentración para resistir? ¿Cómo hace un cuerpo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, en el desierto? Porque muchos cuerpos no aguantaron, y yo pienso en estos campos de concentración y digo, yo me hubiera muerto de tristeza a las 2 semanas, ya no estaría, ¿no? De hecho, Víctor Frank dice, pues muchos no aguantaron realmente eh, y, y no se necesitaron muchos días para que estos pobres cuerpos pues no tuvieran que llegar ni siquiera a una cámara de gas. Entonces, no sé si es de la intuición, desde lo que tú también conoces, si es de lo que ha trabajado Margarita, cómo hace un cuerpo para aguantar a pesar del frío, de las estaciones y de la vulnerabilidad. Además, es que esta vulnerabilidad tenía un componente muy dramático y era un ser humano haciéndole daño a otro ser humano. ¿Cómo lo ves? Tremenda pregunta. ¿Quieres decir algo primero? Yo estoy pensando. O vas a dejar que Margarita organice sus ideas bien. Yo tampoco es que tenga mis ideas organizadas, ¿no? Pero el detalle a propósito de esto que tú mencionabas del Antiguo Testamento es que los israelitas saben que no van a aguantar y saben que en el camino del desierto, por ejemplo, que muchos se van a morir y muchos se murieron. Se están metiendo a un lugar donde la mayoría de personas no sale, es decir, no hay registro de gente que haya salido vivo. Y ese es, digamos que el punto más consolador, que cuando llegan al otro lado, los que llegan, porque no llegan todos, obviamente, descubren que hicieron algo que sus cuerpos no podían hacer. Es decir, se cruzaron el desierto y no entienden cómo fue que lo hicieron. Es decir, la espiritualidad del cuerpo no se refiere a hacer ejercicios corporales para que el cuerpo sea fuerte y aguante. No se trata de eso, porque si no, la espiritualidad sería algo muy básico de construir. Y los israelitas, cuando entran al desierto, saben que no son los más fuertes, no tienen comida, no conocen el desierto y que la mayoría se van a morir ahí y se la juegan por eso, ¿no? Entonces, en un campo de concentración, nunca he estado ahí, entonces estoy hablando desde una ignorancia grandísima. En un campo de concentración, la gente está haciendo una medida que no le da. Es decir, yo me la voy a jugar por salir vivo o viva de aquí, pero mis posibilidades son cero. Y la vulnerabilidad es eso, ¿no? Es yo me la juego desde una fragilidad que yo mismo no me puedo cargar. Y en esa situación, todo ser humano termina en algún momento, termina en esa situación de yo me la juego sabiendo que no tengo opciones. Y me consuela saber que soy capaz de jugármela. Creo que ese es como un punto de la espiritualidad desde el cuerpo. No es porque mi cuerpo es fuerte que yo voy a jugármela, no es porque mi cuerpo es fuerte que yo tengo espiritualidad del cuerpo, es exactamente lo contrario, ¿no? Es la vulnerabilidad, es porque mi cuerpo no aguanta que yo me la voy a jugar, porque mi cuerpo está roto y yo me voy a jugar por el destrozo que estoy viendo en mis hermanas y hermanos por delante. Y es real, ¿no? Es decir, la vulnerabilidad no es un sentimiento simplemente, no es real. Es como tú dices, la mayoría de personas no sobrevive y se muere, ¿no? Los israelitas en el camino del desierto, la mayoría se murieron.
la primera generación no llegó a la tierra prometida, llegó la segunda. Y los que sobrevivieron también. Entonces, esto de la espiritualidad desde la vulnerabilidad del cuerpo es real y tiene un lado trágico. Es decir, en el camino quedan muchos enterrados literal, ¿no? Bajo tierra. Si lo leemos en nuestro caso colombiano, pues es tan representativo. O sea, la paz que nosotros celebremos la vamos a hacer germinar después de mucha sangre derramada. Y parte de esa sangre es nuestra y parte de esa sangre es de gente que nosotros ni siquiera llegamos a conocer, ¿no? Entonces, esto de la espiritualidad del cuerpo, a mí me parece que no es bonito, es crucial. Y eso es muy distinto, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de ética con palabras muy consoladoras porque realmente inspira, ¿no? Pero ella está viendo gente desaparecer ahí y al final ella es una de esas personas que termina desapareciendo ahí, ¿no? Entonces, como lo decíamos al principio, la vulnerabilidad no tiene solución y es terrible, ¿no? Es crucial y por eso es fecunda, ¿no? Entonces, no es sencillo, la verdad, la respuesta, y como yo soy consciente de eso, ya, yo estoy respondiendo desde mi ser pensante, pero responder desde el cuerpo es muy distinto, ¿no? Entonces, entre otras, por eso fue la intención de incluir la participación de Margarita, porque no es hablar del cuerpo, sino dejar que el cuerpo hable, ¿no? Y por eso hicimos el ejercicio y con Margarita, porque es y nuestro cuerpo como habla, ¿no? Es, digamos, un enfoque que tenemos que hacer. Y bueno, la pregunta tuya yo creo que no tiene respuesta, a pesar de todo lo que dije, ¿no? No sé si Margarita quiera agregar algo ahí. Pues yo lo que agregaría es que me quedé pensando mucho en el tema de qué es resistir, porque lo que creo es que de alguna manera la vida que se expresa en nosotros, en nuestro cuerpo, siempre está resistiendo según lo que este cuerpo históricamente ha aprendido lo que es resistir, ¿no? Entonces muchos cuerpos tal vez en un campo de concentración no llegaron a sobrevivir, pero no quiere decir que no hayan resistido, pues a mi modo de ver, ¿sí? Y lo que veo normalmente en las prácticas es que en las clases de yoga es que, digamos que la forma en que aprendemos a resistir depende mucho de los procesos que estamos viviendo internamente y donde esa resistencia a veces es tener fuerza y construimos un cuerpo fuerte, o a veces esa resistencia viene de, no, en mi vida necesité soltar, desprenderme, desapegarme, y pues también nuestro cuerpo se construye desde eso, desde ahí. Entonces yo creo que definitivamente en una situación donde estamos tan vulnerables como es un campo de concentración, o donde probablemente pues yo tampoco he estado ahí, pero uno lo piensa cómo pudo haber sido, pues muchos cuerpos resistieron desde donde pudieron, y sean unos días, sean semanas, o hayan sido meses, pues aprendieron desde ahí a resistir, y yo creo que sí, como que no tiene solución el decir cómo hace un cuerpo para resistir, pero creo que en ese momento es que el cuerpo despierta todo eso que ha aprendido y las formas en que tiene para resistir, y pues ahí digo como que todos resistieron, porque es una condición en la que no dependía de ellos realmente el poder sobrevivir, ¿sí? Y estaban ahí. Es como lo que podría aportar. Pues muchísimas gracias, Ariel. Muchísimas gracias a los dos por la respuesta, Angelita. Muy bien. Hay una pregunta de Ligia, ya te doy la palabra, Ligia. Quisiera antes leer a Gustavo, que Gustavo nos dice: a mí me llamó la atención el hecho de que San Pablo, padeciendo mucho en el cuerpo, tiene la esperanza de que no será reventado. Interesante ese aporte. Y querida Ligia, si quieres, puedes activar tu micrófono. Sí, listo. Rosana, ¿me escuchan? Te escuchamos.
Bueno, Rosana, Sí, se pues escucha. primero, buenas tardes, Padre Uriel, Margarita, Rosana, todos los que nos acompañan. Muy interesante, y por ahí una de las compañeras también decía, lo que a mí me llamó la atención fue el título que el Padre Uriel le dio a la tertulia, porque como hemos estado hablando, creo que la parte de nuestro cuerpo, a veces en estas sociedades, no le tomamos la importancia, como le hemos comentado, que tiene, ¿no? Creo que de alguna forma, yo no he leído mucho a Eti, pero de alguna forma Eti era un poco consciente en esto. Creo que también Ortega y Gasset dice, el ser humano no es un participio, es un gerundio. Es decir, no estamos hechos del todo, sino que nos vamos haciendo. Para mí, en parte, la pregunta que por ahí nos hacía una compañera de cómo hicieron algunos seres para resistir tanta crueldad de una guerra, creo que ellos venían también mentalmente preparados para alguna tragedia. Claro, uno no se espera tragedias, pero creo que la vida de a poquito nos va como que educando también que la vida, pues riquísimo que sea todo color de rosa, pero también hay tragedia y que tenemos que mentalmente como que prepararnos a que puede haber una tragedia. Hay veces también el sentido de la muerte, creo que no lo aceptamos, ¿no? Creo que Eti aceptó en su vida, aceptó esto, que realmente su muerte estaba cercana, era muy consciente eso de ella, y eso le ayudó en parte mentalmente a tener emociones muy diferentes, evitar el miedo, me imagino, evitar en todo lo que a ella le rodeaba algo tremendo, sí, pero también positivo. Y esto mentalmente y corporalmente, porque nosotros somos una dinámica interna química, que si nosotros mentalmente también estamos y espiritualmente estamos preparados ante una tragedia, creo que la vivimos diferente a una persona que no tiene esta conciencia. Entonces ella vio el sentido en que su vida era días y lo aprovechó al máximo para realmente poder experimentar y dar lo que ella tenía tanto en su mente, en su cuerpo y en su espíritu. En ella había un poco de conciencia, y creo que en estas sociedades nos hemos un poco distanciado de esa conciencia de lo que somos capaces nosotros espiritualmente, con nuestro cuerpo, hacer. Simplemente a veces una enfermedad, cómo vivimos, todos nos podemos enfermar, unos más que otros, pero cómo vivimos cada uno de nosotros una enfermedad. Entonces creo que Eti, aún en ese momento tan terrible que vivía, tan oscuro, encontró luz y lo dio a conocer a través de sus escritos. Creo que era un aporte que quería hacer. Y gracias de nuevo a todos. Gracias a ti, Sí, Ligia. Muy bien. muchísimas gracias, Una Ligia. colombianita que hasta donde yo sé está en México por estos días, pero qué bien ese aporte, Ligia. Muchísimas gracias. El tiempo se nos está terminando. Quiero leer el último aporte del padre Víctor Moreno, que como tiene malita la señal de internet, no puede hablar, pero nos dice aquí: cuerpo y espiritualidad, tema fundamental para llegar a redescubrir la espiritualidad como integral. Somos cuerpo, por tanto también importante no seguir fragmentándonos, sino buscar la experiencia iluminativa que todo lo integra. En medio del dolor de Eti en el campo de concentración, es probable que ella la hubiese vivido gracias al haber conocido los límites de su corporalidad integrada a todo su ser. Y creo que así es, querido Víctor. Realmente, muchísimas gracias por el aporte que nos haces. Los aportes que nos han colocado hoy en el chat están buenísimos, y yo creo que van a ser incluso tema de reflexión para nuestro semillero de investigación, querida Raquel, para que no se nos olvide cuando empecemos el semillero, y Angelita, este año, el semillero de Eti Gilesum. Yo quisiera terminar con un trocito de Eti del cuaderno 9. Miren ustedes con lo que me encuentro yo. Y ahora ya no puedo tocar ningún miembro de mi cuerpo, ni ninguna idea de mi cerebro, de lo destrozada que estoy físicamente. Es la 1:15.
Después del café intentaré dormir y a las 5:15 iré a la casa de Julius. A veces mi día se compone de 100 días. Ahora estoy destrozada. Esta mañana, a eso de las 7, sentí una terrible inquietud y agitación por todos los decretos, y eso se refiere a los decretos contra los judíos. Así puedo sentir algo del miedo de los demás, pues ese miedo me resulta cada vez más extraño. Y más adelante dice Eti, y a las 8 yo volvía a ser un ejemplo de tranquilidad. Miren ustedes el contraste. Y casi me enorgullece de que, agotada como estaba, hubiera podido impartir media hora de conversación en ruso, pues antes la habría cancelado excusándome por mi malestar. Y esta noche volverá a ser para mí un nuevo día, y me encontraré con otra persona con dificultades, una joven católica, que hoy en día una judía como yo pueda ayudar a una persona católica, da una curiosa sensación de poder. ¿Cómo les parece a ustedes? Hoy una judía como Eti está ayudando a personas como nosotros. Entonces sigamos leyendo a Eti, ¿no les parece que será interesante? Aprendamos un poquito más. Es un desafío permanente. Si les parece, quiero contarles simplemente que el próximo mes de febrero, en lugar de tertulia, vamos a tener un retiro presencial en la sede de la Fundación de Chía, para los que quieran y puedan. Es un retiro que precisamente va a tener como temita central aprender de la incertidumbre, que también recorre nuestro ser y recorre nuestro cuerpo. Están todos invitados, invitadas los que puedan venir. Y bueno, y para la próxima tertulia será en el mes de marzo, el último sábado de marzo, que nos acompañará nuevamente la hermana Norma Olaeta de Teresiana de Ossó, desde México, que nos va a acompañar en la tertulia. Ya nos dirá el tema, porque todavía lo está preparando, pero ya próximamente lo sabremos. Entonces, por lo pronto, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todas y a todos. Ay, qué rico verlos, cómo es de bueno ver los rostros, por favor. Son los cuerpos que se manifiestan en esos gestos de la cara que nos hace falta ver, por favor. Qué bonito, Carmina, verte. Qué bonito, Marta Eugenia, Andrea, Ingrid, Rocío. Qué bonito verlos. Qué bien, Ligia. Las Ligias, porque aquí tenemos varias Ligias. A Luli, a Bárbara, a Gustavo por ese aporte tan bonito que nos hizo. A Carmen Cecilia, a Mariela, a Beatriz, hermana Yamile, Violeta, Cris, Aparecida, Eddie, María Cristina, Gustavo, Gloria, Ángel, Víctor. En fin, muchísimas gracias a todos de verdad. Francisco, muchísimas gracias. Felipe, muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos próximamente, seguimos conectados de muchas maneras. Nuestro semillero de investigación para los que estén interesados, interesadas, iniciamos el 14 de febrero